Bienvenidos amigos. Carlos Zambrano Landín, nuestro entrevistado de esta noche, candidato a la Asamblea por la provincia de El Oro por la Alianza Mar País. Está en el casillero número 3 de esta lista. Y le queremos preguntar a Carlos Zambrano qué tan satisfecho está usted con la selección de asambleístas del Oro por parte de su movimiento político. Bienvenido. Gracias Yane por la oportunidad que nos da. Un saludo a quienes nos están viendo. Yane, siempre lo hemos dicho nosotros, somos orgánicos y respetuosos de las decisiones. Yo me siento muy contento en el movimiento al cual pertenezco, principalmente a este proceso y a este proyecto político, ¿no? Consideran pues que Carlos Zambrano vaya en el tercer lugar, lo hemos dicho, asumiremos con responsabilidad. Lo importante es tener una mayoría dentro de la Asamblea, Yane. ¿Qué es lo que ha sido este proceso en estos 10 años? Yo creo que ha habido un cambio en el país, ha habido un cambio en la provincia del Oro. ¿Y por qué? Porque ha habido una estabilidad dentro de la Asamblea. Ha habido una estabilidad, ha habido una mayoría que le ha dado esa estabilidad para poder gobernar al presidente, para poder gobernar al Ejecutivo. Yo creo que esa es la estabilidad que buscamos ahora. Nosotros lo hemos dicho, Yane, no vamos por 4 años, vamos por una década más, una década que transformó este país. Bueno, su aspiración era estar encabezando la lista, a pesar de ese alto grado de lealtad que vemos que tiene por su partido político y por su proceso de revolución. Pero ¿qué factores pesaron para que se opte por Montgomery Sánchez y no por Carlos Zambrano? Vea, Yane, nosotros estamos en una alianza que no viene de ahora, que viene de hace algunos procesos políticos, las cuales pues nuestro movimiento decidió pues que debemos de continuar en esta alianza. Y pues de acuerdo a encuestas que han hecho, pues deciden pues que vaya Montgomery Sánchez primero, que luego una compañera de país, el tercer espacio para el país, el cuarto espacio para la alianza y el quinto espacio para país, ¿no? Lo hemos dicho pues y hemos asumido este reto, Yane. Lo importante es llegar a esta asamblea. Vamos a recorrer los cantones, vamos a recorrer las 49 parroquias. Yo creo que nuestro paso por las funciones públicas dice mucho de nosotros. Hemos representado al Ejecutivo, hemos representado a la provincia del Oro en la Asamblea como asambleísta alterno en la Constituyente, como asambleísta por mi provincia, y nuevamente queremos volver a estar en esta Asamblea. Yo creo que hay mucho, hemos aprendido mucho, hemos madurado mucho políticamente, Yane. Yo creo que hay mucho por hacer todavía por la provincia y por el país. Carlos, no obstante, uno de los enemigos, no la percepción de quien habla, sino de la provincia, de la gente, de algunos sectores, uno de los principales enemigos de su movimiento ha sido la división y la falta de unidad de sus líderes en el Oro. ¿Cómo va a hacer usted para alinear su movimiento en torno a esta alianza? ¿Se va a manejar la campaña en unidad, en conjunto con el ingeniero Montgomery Sánchez y los demás candidatos de su lista? A ver, Yane, la provincia del Oro es una de las provincias en donde el movimiento país tiene una de las mayores aceptaciones. La provincia del Oro es donde se crearon una gran cantidad de CRC, tenemos igualmente una gran cantidad de adherentes permanentes a nuestro movimiento. Aquí hubo un trabajo hecho, a la cabeza pues el asambleísta Edgar Córdoba como coordinador, quien habla como subcoordinador. Y igual, nosotros somos un movimiento incluyente, Yane. Efectivamente, nosotros hemos dicho, estamos en alianza, tenemos que salir a caminar juntos y vamos a pedir el voto en plancha. Nosotros tenemos que pedir el voto en plancha, no podemos pedir el voto individual porque eso lamentablemente afectaría. Hay un método, el método de Hong, el que favorece pues la plancha, y por eso nosotros saldremos, recorreremos la provincia. Nosotros estamos ya teniendo las reuniones, programando las reuniones, todos los asambleístas, para salir a pedir el voto. Y que sea la ciudadanía, que sea el mandante, pues el que diga pues si merece o no que Movimiento País tenga una mayoría dentro de la asamblea, pero nosotros estamos convencidos, Yane, que vamos a tener esa mayoría y que la provincia del Oro tendrá esa representación como la tiene actualmente, 4 de 5 asambleístas. Señor Zambrano, no obstante, no nos olvidemos de las últimas elecciones, donde Movimiento País y el mismo Movimiento Autonómico Regional perdieron algunas alcaldías a nivel de toda la provincia del Oro. ¿Usted considera que eso ya está a favor nuevamente de País y de Movimiento Autonómico para llegar con 2 o 3 asambleístas? Bien, Yane, lo que pasó en las elecciones pasadas fue un revés, efectivamente fue un revés político. Perdimos alcaldías, perdimos también, teníamos ilusiones de algunas alcaldías. Yo corrí por una alcaldía aquí en Machala. Nosotros en en elecciones anteriores sacamos 19.000 votos. Cuando yo fui candidato saqué 57.000 o 58.000 votos. Hubo una diferencia bastante grande. Sin embargo, el contendor, usted sabe pues quién es el contendor, pues hay un trabajo realizado, pero nosotros nos consideramos que hemos ganado. Se perdió la prefectura.
pero yo creo que la provincia del Oro reconoce lamentablemente lo que está pasando, ¿no? Y eso pues a nosotros nos da. Nosotros estamos en un nuevo proceso político, estamos en una nueva etapa, Yane. O sea, ¿usted considera que se volvió a captar Vamos la a volver adhesión y va a ser, el voto y va de a los ser orenses? Yane. El gobierno nacional ha invertido más de 1.700 millones de dólares en la provincia del Oro. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué balance usted hace de su gobierno en estos 2 años mientras ha estado frente de la gobernación? Vea, Yane, el gobierno nacional invierte más de 1.700 millones de dólares aquí en la provincia del Oro en todo este proceso, en todo este tiempo. Obras que cambiaron, tenemos en el tema de educación, tenemos en el tema vial, tenemos en el tema de salud. Se está construyendo el Parque Paramachala, que muchos criticaban que no se iba a construir el Parque Paramachala. Se está construyendo el Hospital del Seguro, se están construyendo 3 subcentros de salud, se está construyendo el Coliseo Paramachala, se construyó el 5º muelle en Puerto Bolívar, una inversión millonaria, y que gracias a la construcción de ese muelle, Yane, ya vino pues el primer buque internacional con turistas. Le estamos apostando al turismo en esta provincia. Yo creo que tenemos muchísimo para demostrar lo que es el turismo en esta provincia, Yane. Es indiscutible la obra del gobierno, señor Zambrano, pero también hay deudas que no se han pagado hasta el día de hoy. Usted ha sido también crítico y muchas autoridades a nivel de la provincia del Oro, cuando no tenemos una vía la más importante, una de las más importantes del país, como es la Guayaquil, Machala-Guayaquil, que todavía sigue en espera de este proceso revolucionario. Eso ya se firmó, ese convenio, yo fui testigo, vino el señor presidente, vino el señor vicepresidente de la construcción de la vía Río 7, Guaquillas y Río 7 Naranjal. Es un pedido de los orenses, es un clamor de los orenses. Se lo dijo al señor presidente, incluso al señor presidente de la República. Llamó la atención a algunos ministros. ¿Por qué esta obra tan importante no se la construyó? Esa obra está firmada, Yane, y podemos decir, Yane, y ustedes pueden ver que en esta vía hay un grupo ya de ingenieros que están levantando la información. Va a haber la ampliación de esta vía, Yane. Ustedes pueden ver que ya se está levantando la información, ya están haciendo los trabajos y estamos seguros, Yane, estoy convencido que a principios de año comienza la ampliación de esta vía. Yo creo que eso es importante para nosotros. Mire lo importante que fue aprobar esta ley de alianzas públicas-privadas que se firmó. Gracias a esa ley, Yane, hoy en día pues empresas públicas pueden trabajar pues en esta concesión de la vía. Hoy en día, gracias a esa ley tan importante para el país, pues se pudo concesionar Puerto Bolívar, que va a generar una inversión bastante grande, no solo para el gobierno nacional, sino también para Puerto Bolívar, porque van a subir los impuestos y gracias a esos impuestos que se suben, ya se va a construir obras para Puerto Bolívar. Hay observaciones también de la oposición, señor Zambrano, con respecto a la concesión. Van a pedir que se revise inclusive la concesión de autoridad portuaria, donde solamente existió un solo oferente y fue el que ganó la concesión del muelle portuario. También se está cuestionando la concesión de la vía Río 7 Guaquillas, una vía que está hecha más del 70% con fondos de La Paz, incluso con algunos millones de dólares del gobierno nacional. Pero lo que más ha preocupado al sector de la transportación es que se habla, y no solamente sectores de la transportación, sino sectores productivos, que se habla de 3 peajes en 95 kilómetros. ¿Usted considera que se debe revisar este tema? Vea, Yane, esta vía se la concesionó a empresas reconocidas, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Es Colombo Ecuatoriano. Es un consorcio el que va a construir esta vía, que va a construir esta ampliación. Toda la información se la manejó con transparencia, Yane. La oposición pues va a hablar, la oposición en esta época va a decir que el gobierno no ha hecho nada, la oposición decía que no se iba a construir el parque, la oposición decía que no iban a construir esto, Yane, la oposición decía que no se iba a construir el Hospital de Seguro y seguirá diciendo una y mil veces y cosas repetitivas, pero la ciudadanía reconoce lo que este gobierno ha hecho. Efectivamente, Yane, se habla de poner 3 peajes en este tramo de la vía. ¿Pero qué representan esos peajes, Yane? En esos peajes usted va a tener los servicios básicos, en esos peajes usted va a tener las grúas, en esos peajes usted va a tener una ambulancia en caso de una emergencia, en esos peajes usted va a tener un puesto de auxilio en caso de cualquier cosa, en ese peaje usted va a tener un mini market. Esos son los peajes que van a haber en las vías. ¿Se justifica 3 peajes para 95 kilómetros? Vea, técnicamente lo han hecho, técnicamente lo ha hecho. Yo me reuní con los transportistas cuando fui gobernador. Yo lo que les pedí a ellos, esperemos que se dé esto. Todavía la construcción de la vía que se dé y luego nos reuniremos, luego hablaremos de esto, Yane. Usted va, pues, la vía a Guayaquil, pues usted, desde que pasa de Naranjal para allá es una vía, pues, que todos nos de sentimos primer orden, así contentos, es. que todos nos Pero sentimos y usted paga su peaje contento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una vía, lo mismo decimos nosotros acá, queremos una vía, queremos que la ampliación de esa vía, principalmente porque ya desde el Guabo hacia Naranjal,
lamentablemente, y en épocas de embarque, pues es terrible, han habido accidentes de tránsito. Muchas vidas se han cegado muchas ahí. vidas se han cegado, se pierde mucho tiempo, Jan, y por eso vuelvo y repito, el señor presidente de la República llamó la atención a algunos ministros de Estado por esto. Y creo que hasta le costó también el puesto al ministro. Esta es una de las principales vías que tiene el país, lo hemos dicho, nos conecta con el Perú, Yane, cantidad de vehículos circulan por esta vía. Es tan importante para nosotros, yo creo que es importante, Yane, lo que hizo el gobierno nacional de firmar esto. Recordemos, Yane, recordemos que las situaciones económicas son difíciles en este momento. Sin embargo, el gobierno sigue construyendo. Sin embargo, el gobierno sigue aportando a los municipios lo que tiene que aportar, lo que hace mensualmente, el gobierno lo sigue haciendo, siguen sus aportaciones, ya las rentas se siguen dando a los GAD. Yo creo que también eso hay que ver. Muchos de los candidatos hablan, fiscalicemos al gobierno, fiscalicemos al ministerio. ¿Pero quién le ha hablado a usted, Yane? ¿O quién lo ha dicho públicamente? Fiscalicemos pues también a los GAS que también manejan recursos públicos. Fiscalicemos también a un gobierno provincial que también maneja recursos públicos. Fiscalicemos a una junta parroquial que también maneja recursos públicos. Pero esa va a ser la labor de ustedes. Yo creo que esa es la labor, como asambleístas. El legislar y el de fiscalizar. Así es, esa es la labor que tal parece ha sido muy cuestionado hoy en día, que la Asamblea ha perdido justamente esos deberes que tiene. ¿Cuál es su propuesta en materia legislativa? Vea, Yane, yo creo que hay propuestas, hay una agenda legislativa a nivel nacional. Hay un tema que me gustaría tocarlo antes de cerrar esta entrevista. El sector camaronero quiere saber qué es lo que proponen los candidatos asambleístas. Estamos hablando ya de importantes plantas de generación eléctrica a nivel nacional. La posibilidad de que se pueda trabajar ya con energía eléctrica, especialmente la actividad camaronera, donde ellos tienen que utilizar el diésel para sus máquinas, sus airadores, en fin, en toda la actividad. Y eso, de alguna manera, incrementa los costos de producción. El gobierno está en el cambio de la matriz productiva. Recuerde que el señor vicepresidente de la República está al frente de esto. Se han construido las hidroeléctricas que ya entraron a operar, Yane. Nos reuníamos con alguien en la parte alta, nos decía, gobernador, pero tenemos pues ahora un desfase, ya están las energías eléctricas. Sí, pues Yanni, pero tal vez la gran mayoría desconoce que nosotros tenemos un cableado de hace muchos años que ya no abastece y que se está haciendo pues ahora la nueva red que se está atendiendo y que se está llevando. Es decir, vamos a tener una demanda ahora sí y que la vamos a poder cubrir. Yanni, yo creo que hay que hacer mucho en la provincia de Loro. Hay que hacer mucho en este sentido, lo digo yo, Yanni. Nuestra provincia es una provincia muy rica, muy productiva. El banano, nuestro principal producto, el camarón, nuestro principal producto, el cacao, uno de los principales productos. Tenemos la minería también, ya le apostamos al turismo. Pero yo creo que es importante también industrializar nuestra provincia, incentivar para que vengan empresas privadas también aquí a invertir a esta provincia, darle facilidades. Ya tenemos Huaquilla, yo creo que podemos hacer mucho en Huaquilla si nosotros podemos generar que empresas vayan a poner fábricas en Huaquilla. Yo creo que se puede hacer muchísimo. Hemos hablado con el sector camaronero, hemos hablado con el sector minero, mucha gente habla y opina del sector minero. No es que el gobierno no quiere hacerlo. Ya ni con el gobierno lo hemos visto, hemos tratado de solucionar el problema. El problema es un problema legal. Hay que hacer una reforma, Yanni. La mayoría de concesiones hay títulos otorgados que por muy buena voluntad que tenga el Ejecutivo, que por muy buena voluntad tenga el señor ministro, no se lo puede hacer, Yanni. Hay que hacer una reforma para poder legalizar a aquellos mineros artesanales y poderles garantizar un espacio para que ellos puedan trabajar legalmente. La labor de los legisladores, así los asambleístas. Es, Yanni. Yo creo que es importante. En el próximo Congreso. Yo creo que es importante, Yanni, hablar de temas verdaderamente que van con las funciones de los legisladores. Es importante, Yanni, de leyes. Porque esa es su labor. Esa es la labor. Fiscalizar y legislar. Por ahí escuchamos muchas cosas que yo creo que no van de la mano, pero ya cuando arranque la campaña lo van a hacer y Yanni, sería muy importante que ustedes, como medio de comunicación, por supuesto, vamos a seguir dialogando con usted más adelante. Muchas gracias, Carlos Zambrano Landín, candidato a la Asamblea por la Alianza Marpaí, nuestro invitado de esta noche. Agradecemos su presencia y vamos a hacer la pausa enseguida para continuar con más noticias con Julie Delgado.